La firma calificadora de riesgos Standard Poor's o S&P Global Ratings, puso a circular un informe sobre la República Dominicana, un informe sobre los aspectos macroeconómicos que permite sacar algunos elementos clave de ahí para poder saber qué debería hacer República Dominicana para mantener su calificación crediticia. En ese sentido, Standard Poor's señala en su informe que hay dos grandes reformas que hay que ejecutar y ambas están vinculadas con la situación de las finanzas públicas, es decir, que ambas influyen sobre la sostenibilidad del saldo fiscal y por lo tanto sobre la sostenibilidad de la deuda del sector público. En ese sentido, una de las primeras reformas que trata el informe de S&P Global Ratings tiene que ver con el sector eléctrico. Y obviamente esto es sumamente importante porque el sector eléctrico, y específicamente su déficit, en los últimos 15, 20 años ha explicado alrededor de la mitad del déficit del sector público, específicamente del gobierno central. Cuando uno toma, por ejemplo, el año pasado, el déficit que se tenía previsto del sector eléctrico, tenemos que es equivalente a 1.3%. Imagínense 1.600 millones de dólares. 1.3% del Producto Interno Bruto. Ese 1.3% del Producto Interno Bruto, si lo comparamos con el déficit del gobierno central, es probable que esté cercano a la mitad. Pero si nos vamos hacia el pasado, nos damos cuenta de que efectivamente también por muchos años representaba la mitad. Si hacemos la sumatoria de todos esos déficits, nos damos cuenta de que alrededor de la mitad del endeudamiento en ese periodo también lo explica el déficit financiero del sector eléctrico. ¿Dónde se origina ese déficit? Ese déficit, si lo descomponemos en el segmento de generación vinculado con el gobierno o el Estado, el segmento de transmisión vinculado con el Estado y el segmento de distribución y comercialización de electricidad, nos damos cuenta de que el segmento de generación de electricidad es superavitario. Es superavitario porque ahí se encuentra la central termoeléctrica Punta Catalina, que genera un nivel de beneficios de 220, 230 millones de dólares. Nosotros teníamos estimado generar alrededor de 240 millones de dólares cuando hicimos el proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina. Es sumamente rentable. Esto, además de que le permite un ahorro a las empresas distribuidoras de electricidad de alrededor de 200 millones de dólares al año. Si yo sumo esto, en un periodo de 5 años se estaría recibiendo por parte del Estado recursos suficientes como para repagar lo que se invirtió en la central termoeléctrica Punta Catalina, que fueron 2.450 millones de dólares. Entonces, Punta Catalina, rentable. Vámonos ahora a el otro segmento de generación del sector público, que son las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas también son rentables. O sea, las hidroeléctricas generan un beneficio para el Estado. En términos de flujo de efectivo, no voy a tomar en cuenta lo que es ya propiamente las inversiones, la recuperación de la inversión, que significa hacer una presa para poder generar electricidad utilizando agua. No voy a entrar en esto. Simplemente el flujo de efectivo, a diferencia de Punta Catalina, que el dato que les señalé a ustedes ya es tomando en consideración que Punta Catalina obviamente tiene que mandar todo ese dinero al Estado para recuperar totalmente su inversión. Entonces, en el caso de las hidroeléctricas también genera beneficio. Luego está la empresa distribuidora, la empresa que transmite la electricidad, es decir, ETED. ETED es una empresa también que genera, desde el punto de vista de flujo de efectivo, un beneficio para el Estado, es decir, que no genera pérdidas para el Estado. Entonces, cuando vemos generación, transmisión, nos damos cuenta de que es en la distribución y comercialización que está el gran déficit del sector. Un déficit que llega alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto. Un déficit que obviamente genera una serie de dificultades para el gobierno. ¿Y qué dice Standard Poor's? Standard Poor's en su informe ha recomendado a las autoridades que después de la elección ejecute una reforma que implique una mejora de la posición financiera del sector eléctrico. Es decir, básicamente de EDENorte, EDESUR y EDEESTE, que son las tres empresas distribuidoras de electricidad. Esas tres empresas distribuidoras de electricidad tienen un problema. ¿Y cuál es el problema? Que tiene un nivel de pérdidas superior al 40%. Para que ustedes tengan una idea, mira, imagínate que usted administra un colmado. Usted es propietario de un colmado y usted compra 100 tipos de productos, 100 productos, ¿verdad? 100 productos es las compras que usted realiza.
y pasa algo en el colmado, ya sea que usted lo mal gestiona o ya sea que hay empleados que no lo ayudan adecuadamente y dejan que se pierda la mercancía, cualquiera de esas cosas. Y de las 100 unidades que usted compró, solamente logra facturar y cobrar 60. Es decir, que usted pierde 40. Obviamente que usted va a tener pérdida, a menos que ponga unos precios de esos productos extraordinariamente elevados para recuperar las 40 unidades que se perdieron. Si no lo hace, no recupera. Si, por ejemplo, cada unidad costase $1 y usted solamente puede facturar y cobrar 60, entonces usted pierde 40 pesos. ¿Qué tendría que hacer usted? Pues para poder recuperar todo, tendría que poner un precio que le permita generar sobre las unidades que usted está facturando y cobrando, que serían 60 unidades, generar 100 de ingreso. Eso dejando fuera beneficio, es decir, que usted tendría que decir 100, que es lo que usted pagó por esas 100 unidades, como usted solamente estaría facturando y cobrando 60, usted diría 100 entre 60, usted tendría que cobrar 1.67. 1.67 en vez de cobrar 1. Ahora, obviamente, si decimos, mira, Jaime, pero tú tienes que ponerle también un beneficio, entonces es probable que tenga que poner 2 o 3. Es decir, que eso lo que implica es que las empresas distribuidoras, como pierden 40 en el camino, ya sea porque no facturan, ya sea porque no cobran, ya sea por problemas de gestión, lo que sea. Lo que sí sabemos es que se pierde más de 40%. Más de 40% se pierde en el camino. Ellas reciben, por ejemplo, 100 gigavatios y lo que finalmente facturan y cobran, 60 gigavatios. Tienen que poner, por lo tanto, una tarifa de electricidad elevada. Entonces, dice Standard Poor's, hay que hacer una reforma del sector eléctrico porque el sector eléctrico tiene un déficit financiero que, por ejemplo, en el año 2023 se va a mover alrededor de los 1.600 millones de dólares, equivalente a 1.3%. Ahora, si se explica ese déficit por la mala gestión de norte, de sur y de este, lo que hay que buscar es la forma en que de norte, de sur y de este puedan mejorar sus ingresos. La gran pregunta es, ¿significa esto que de norte, de sur y de este tendrían que subir la tarifa, como el caso del colmado, que para cubrir los 100 que recibió, tiene que poner 1.66? Si tenía 1 el precio y tendría que poner 1.66, significa 66% adicional. Entonces la pregunta ¿es justo eso? Porque se lo están cobrando a aquellos que están recibiendo su factura y están pagando su factura. Entonces, cualquier reforma del sector eléctrico no puede, oigan bien, no puede ser una reforma que recaiga sobre los hombros de aquellos que están pagando la electricidad. Usted me dirá, mira Jaime, pero también hay otro problema. Aquí tenemos una tarifa escalonada. Tenemos una tarifa escalonada significa que los segmentos más pobres, los que consumen menos electricidad, pagan una tarifa menor que los que consumen más electricidad, que pagan una tarifa mayor. Entonces, hay algunos expertos que dicen, ¿saben qué? La tarifa debe ser única. Como la tarifa debe ser única, eso significa que ese subsidio cruzado deberíamos eliminarlo. Y el subsidio debería entregarse focalizado. Por ejemplo, vamos a entregarle a través de la tarjeta Mejórate, por ejemplo, vamos a entregarle el monto de recursos adicionales que requerirían esas personas para que cuando se les suba la tarifa de electricidad del monto que están pagando, estoy hablando de los segmentos más pobres, cuando se suba la tarifa de electricidad, pues se queden en términos de bienestar o en términos de ingresos netos igual. Tiene que pagar más, pero va a recibir lo que va a incrementar de pago del servicio eléctrico, lo va a recibir como transferencia de parte del Estado. Pero solamente son los más pobres que recibirían eso. Entonces, esa es una forma de ustedes abordar el tema. Comenzar a subirle lo que es. Y eso fue lo que se estuvo haciendo. El problema es que eso estaba golpeando, porque no se hizo ningún mecanismo para devolverle a los más pobres, estaba golpeando a los pobres de una forma continua. Entonces, no se puede hacer. Subirle entonces la tarifa a los más ricos. La pregunta es, pero esa tarifa ya no está alta. Entonces, ahí usted puede decir, sí, efectivamente, la tarifa de electricidad está demasiado alta. Para aquellos que están pagando por encima de 700 kilovatios de consumo al mes. Esas personas definitivamente están pagando una tarifa alta. Deberían estar pagando incluso una menor tarifa. En consecuencia,
A eso usted no, si se hace una reforma del sector eléctrico, no es a eso que usted le va a subir la tarifa de electricidad, ¿verdad que no? No puede. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en realidad? Es enfocarnos en aquel 40% de población que efectivamente no está pagando porque no se le está facturando o si se le factura menos. Por ejemplo, vamos a suponer un cliente que recibe su factura, pero en realidad ese cliente se está robando la electricidad y lo único que está pagando es un 10% del consumo que realmente tiene. Y en consecuencia, el 90% que no está pagando, eso sencillamente se le está colocando como déficit a las empresas de norte, de sur y de este, y quien lo está pagando al final es el Estado, lo está pagando el Estado, o lo está pagando también el otro usuario del servicio eléctrico que está pagando una tarifa de electricidad que incluye parte de esas pérdidas. Entonces, no se justifica que a ese que está pagando se le ponga a pagar más, es decir, una mayor tarifa. Quien debe pagar es aquella persona que sencillamente no está pagando lo que debería estar pagando del servicio de electricidad. Ahí es que hay que enfocarse. Entonces, es ahí que hay que trabajar. Hay que trabajar en una reforma del sector eléctrico, tal como está planteando Standard & Poor's. No debe implicar un aumento de la tarifa promedio de electricidad. La reforma debe lograr que mediante una mejora administrativa comercial se logre hacer que aquellos usuarios que no están pagando electricidad paguen la electricidad. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Es decir, que se logre que esas personas que Standard & Poor's señala que deben pagar, pues que efectivamente paguen la electricidad. No es hacer una reforma para que aquellos que estamos pagando la electricidad paguemos una mayor tarifa. No. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es perjudicar a aquellos que están cumpliendo. En consecuencia, cuando Standard & Poor's señala que efectivamente hay que hacer una reforma para reducir el déficit del sector eléctrico y de esa manera reducir el déficit del sector público, lo que hay que hacer es reducir las pérdidas. Por ejemplo, si las pérdidas se logran reducir a un 10%, no habría que subir la tarifa de electricidad porque el resto, oigan bien, el resto del ajuste, ese 10%, se pudiera perfectamente con el valor agregado de distribución que existe, más una política que estimule la entrada de nueva generación más barata, como cuando entró la central termoeléctrica Punta Catalina, que por eso esa empresa se mantiene en la lista de mérito, en las posiciones 1 y 2, tal como habíamos pronosticado, habíamos señalado que la central termoeléctrica Punta Catalina iba a ser la empresa generadora más grande del país, iba a ser la más competitiva y iba a ser una de las empresas más rentables de la República Dominicana. Y así ha sido. La central termoeléctrica Punta Catalina representa la mayor fuente de electricidad, representa el precio más bajo de generación de electricidad y genera más de 230, 240 millones de dólares de beneficios al año para el Estado Dominicano. Entonces, así las cosas, uno puede decir, hay que hacer una reforma eléctrica como señala Standard & Poor's, pero hay que hacerla bien hecha, haciendo que las personas que no están pagando actualmente la electricidad sea quienes la paguen. No hay que subir la tarifa de electricidad. No hay que subir la tarifa de electricidad. Oigan bien lo que les estoy diciendo. No hay que subir la tarifa de electricidad. Una reforma eléctrica no implica un aumento de la tarifa de electricidad. Lo que hay que hacer con las 3 distribuidoras de electricidad es que cobren la electricidad. No se puede continuar con un negocio en el cual usted pierda el 40% de lo que usted está comprando. Vuelvo al caso del colmado. Imagínese usted un colmado que sea de su propiedad, donde usted compra 100 unidades y al final lo único que puede facturar y vender sea 60. ¿Y qué negocio es ese? Obviamente que uno muy malo. Y eso es lo que está sucediendo en el sector eléctrico. Entonces hay que enfocarse en eso. No en subir la tarifa de electricidad. No, 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 no. Y se lo digo porque el Fondo Monetario Internacional está detrás de eso. Se lo digo claramente, no hay que subir la tarifa de electricidad en la República Dominicana. Lo que hay que hacer en la República Dominicana es reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad. Y reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad significa facturar mejor y cobrar todavía mucho mejor. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.